A lo mejor tú mismo aceptarías que en un caso de autismo no verbal severo hay una patología cerebral, pero yo te diría que no es demostrable por los métodos típicos de hacer una resonancia magnética, un electroencefalograma, muchas veces van a salir normales. El día que se concluya cuál es la alteración cerebral que causa el autismo, yo me alegraré muchísimo por todas las personas que tienen ese problema. Me alegraré infinito, pero hasta el momento no ha sido demostrado. El siguiente campo sería el autismo. Aquí el autismo es un tema bien interesante para nuestra discusión, porque por una parte tenemos formas muy leves de autismo, que es casi como decorativo, casi una identidad social, es otro problema, pero luego tenemos el autismo no verbal, las formas más severas de autismo, ¿no? Esos también se diagnostican por su patrón clínico, no se diagnostican por una prueba biológica y sin embargo, el consenso es que hay un sustrato neurológico alterado, ¿no? Y yo me imagino que a lo mejor tú mismo aceptarías que en un caso de autismo no verbal severo hay una patología cerebral, pero yo te diría que no es demostrable por los métodos típicos de hacer una resonancia magnética, un electroencefalograma, muchas veces van a salir normales. Ahora, cuando se hace una investigación genética exhaustiva, más o menos se encuentra que un 10% de los casos pueden ser explicados por causas genéticas. Y en la esquizofrenia pasa algo muy parecido. Cuando se hace un abordaje robusto de neuroimágenes, electrofisiología, etc., se encuentran muchas anormalidades biológicas, por lo cual yo considero que es falso decir que no hay alteraciones biológicas en la esquizofrenia. Es falso, porque hay muchísimos estudios que demuestran no solo la síntesis de dopamina que mencioné, sino alteración del grosor cortical en la corteza frontal y temporal, alteraciones del volumen cortical en muchas regiones, del volumen cortical global. Podemos ir analizando punto por punto alteraciones de la citoarquitectura histológica en estudios de autopsias. Lo que pasa es que no hay un solo hallazgo universal que explique todo el constructo y que ayude a hacer el diagnóstico. Pero no quiere decir que no hay alteraciones neurobiológicas demostradas o que forman parte del consenso científico. Pero aparte, cuando se estudia con herramientas de genética, se ve que hay un porcentaje pequeño, a lo mejor quizá un 5, 2 a 3% de los casos, que son explicados plenamente con, o al menos en forma robusta, con herramientas genéticas, ¿no? Por ejemplo, la de lesión 22q11 o las mutaciones de GRIN2A, variantes funcionales de ese tipo de genes. Ahí sí podemos nosotros rastrear todo el proceso que va desde la genómica a la proteómica, a la neuropsicología, a la conducta y que validan de alguna forma ese constructo global psicopatológico. Entonces, hay casos donde estamos casi totalmente parados ya en el terreno de la neurología, sin embargo lo sigo viendo el psiquiatra, y hay casos donde no tenemos ese nivel de certeza. Entonces, yo trataría de llegar a un primer punto que a mí me parece muy razonable, María Jesús, que es que cuando hablamos de esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, sabemos muchas cosas, ustedes en psicología y nosotros en medicina psiquiátrica sabemos también algunas cosas, pero ninguno de nosotros lo sabe todo. Entonces es precipitado pensar que, claro, eso es una enfermedad como cualquier otra, ¿de acuerdo? No lo sabemos, pero también es precipitado decir, es un problema psicológico de vida como cualquier otro y no hay ninguna enfermedad. Eso también es un salto de fe, porque la verdad es que nos movemos en un terreno donde hay mucha incertidumbre, incluso entre los expertos más honestos que tratan más estas enfermedades, ¿no? O estos problemas, para no llamarles enfermedades, estos problemas clínicos. Un último punto que me gustaría tratar es que tú decías que, y ese es un punto bien interesante para el abordaje científico, ¿no? Estoy de acuerdo en que cuando hacemos el diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia o autismo o trastorno por déficit de atención, etcétera, lo hacemos a partir no nada más de los síntomas, ¿no? Hay muchos otros puntos para armar el diagnóstico, porque se hace un razonamiento diagnóstico. Pero estoy de acuerdo que nosotros pasamos de un diagnóstico que podríamos decir sindromático, ¿no? Morfológico, del constructo basado en una categoría formal, y podríamos decir, aquí el crítico diría, ¿no? Mágicamente lo conectamos con un constructo abstracto que es la esquizofrenia en general, ¿no? ¿Cómo se hace esa conexión, ¿no? Yo estoy de acuerdo que ahí hay un problema, pero, ¿qué diría yo? Que cuando estudiamos nosotros con herramientas epidemiológicas, grandes poblaciones de personas, encontramos que estos patrones no son mero ruido, o sea, no son totalmente irrelevantes. Por ejemplo, sabemos que pues, la esquizofrenia, a grosso modo,
va a estar entre un poquito, alrededor del 1% casi en cualquier sociedad humana, ¿no? A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Y sabemos que va a tener más o menos esos patrones de delirios, alucinaciones, psicosis, problemas cognitivos, síntomas negativos, que ese patrón completo sería lo que habría que explicar, ¿no? Entonces, esos patrones no son irrelevantes y cuando nosotros estudiamos, digamos, esos grupos de personas, obtenemos información valiosa para entender mejor el caso. Pero estoy de acuerdo que no es una explicación completa, pero tampoco es una explicación pseudocientífica, ni mucho menos. Es una explicación que se hace no solo en la psiquiatría, sino en toda la medicina. Por ejemplo, el caso de la migraña es exactamente igual. No hay ninguna prueba biológica para diagnosticar migraña, no hay ninguna causa universal de migraña, la neuralgia del trigémino, en fin, en la medicina hay muchísimas condiciones que no se diagnostican más que por el patrón clínico. Entonces, yo pienso, para sintetizar, que la investigación ideográfica que ustedes hacen en el contexto del análisis funcional es muy relevante y es un complemento magnífico para esta investigación más nomotética que hacemos en la medicina científica, ¿no? Pero no creo que tenemos que elegir una u otra. Yo creo que podemos beneficiarnos de ambas para ir construyendo abordajes más robustos. Te interrumpo un segundo para recordarte que si buscas ayuda psicológica online a nivel internacional, vivas donde vivas, puedes contar con nuestros servicios. Y todo ello sin descuidar el trato cercano y humano, con el objetivo de generar un espacio seguro en el que iniciar ese gran cambio que puedes estar buscando. Puedes agendar cita a través de nuestra web www.engranapsicología.es o consultar más información por WhatsApp escribiendo al +34 664 24 1938. Allí te esperamos. Bien, probablemente esté de acuerdo en muchas cosas, pero hay un elemento de partida que no estoy de acuerdo y es lo que para mí marca la diferencia continua. Me sorprende que cada vez que vas a poner un ejemplo de psicopatología, hablas siempre de algún problema neurológico que causa una psicopatología. Yo ahí no tengo nada que decir, por supuesto. Vuelvo a decir lo mismo que dije al principio. Cuando hay una alteración comprobada que causa una psicopatología, hay un problema causal orgánico responsable de esa alteración. Sin duda, que luego esa alteración vaya por libre y se necesite psicoterapia, etcétera, también. Pero yo no puedo negar, es que vuelvo a lo mismo, o sea, no puedo negar lo evidente. Si hay una alteración, la hay. Pero, ¿qué ocurre? Yo no estoy hablando de los pacientes que tienen una enfermedad. No estoy hablando, yo entiendo que es tu campo de trabajo, pero yo no. Yo estoy hablando de la psicología clínica ambulatoria, no del psicoterapeuta que atiende a enfermos que tienen una enfermedad con los muchos síndromes que has nombrado o una alteración en un lóbulo X. No, por supuesto que ahí sería prepotente, sería de una ignorancia supina decir que se vaya al médico y se quede el psicólogo porque el problema que presenta es comportamental. Es ridículo. Jamás diría yo esa barbaridad, jamás. Pero tampoco me parece correcto que cada vez que quieras hablar de una base orgánica de un problema psicopatológico, me vayas a enfermedades declaradas, porque resulta, independientemente de que haya ciertos estudios que muestran una base biológica de la esquizofrenia, hay otros tantos que no la muestran. Y como siempre, los grandes problemas son en cuanto a grosor de determinadas zonas cerebrales, en cuanto a alteración en los neurotransmisores, en cuanto al sistema dopaminérgico, que esas alteraciones no son exclusivas de la esquizofrenia, que se dan en muchos problemas. Entonces, la relación causal es absolutamente, plantear una relación causal es ridícula, porque se da ahí, pero se dan personas que no tienen esquizofrenia. Después ocurren otras cosas, que muchos estudios se hacen post-mortem o se hacen con personas que llevan hipermedicadas toda su vida y no se sabe dónde está el efecto de la esquizofrenia como conjunto de conductas, problemas, lo que quieras, y el efecto de la farmacología o el efecto de la vida que ha tenido que llevar esa persona con ese diagnóstico que ha cambiado por completo su alteración con el mundo. Estoy de acuerdo, y yo, fíjate que era algo que ni quería nombrar, que lamentablemente la medicina, que es una tecnología, no una ciencia, igual que la psicología clínica, es una tecnología, no una ciencia. La ciencia es el análisis de la conducta. Pues lamentablemente procede con muchas enfermedades por ensayo y error sin demostrar la causa. Tú has puesto el ejemplo de las migrañas, efectivamente, pero no vamos a consolarnos diciendo que como otras ramas de la medicina también hace lo mismo, la psiquiatría entonces no tiene que preocuparse de hacer algo que a todas luces no es adecuado. Y es presuponer por consenso
que cuando hay una alteración de este tipo, entonces se supone que hay una causa que no se hace ni con pruebas biológicas, ni con pruebas anatómicas, ni con pruebas neurológicas, ni con TAC, ni con escáner, ni con nada, pero por consenso. O como hay muchos estudios de grupo que han mostrado eso, un 10% llega hasta decir, como si eso fuese concluyente de algo, entonces ya hay que tratarlo como si hubiese esa alteración a nivel cerebral. En el autismo pasa otro tanto. Y vuelvo a lo que te decía antes, el día que se concluya cuál es la alteración cerebral que causa el autismo, yo me alegraré muchísimo por todas las personas que tienen ese problema. Me alegraré infinito, pero hasta el momento no ha sido demostrado. Y además, en la palabra autismo, como muy bien dijiste, estoy absolutamente de acuerdo contigo, entra una cantidad enorme de conductas, de problemas, de alteraciones, que meterlo todos bajo la misma denominación resulta un poco absurdo. Voy al médico, tengo el ojo se me ve amarillento, le digo que me siento muy cansada, que últimamente cada vez que bebo una copa de vino me sienta mal, y el médico inmediatamente me diagnostica una hepatitis. A cualquiera le parecería aberrante, porque al margen de que mis síntomas sean claros de tener un problema hepático, primero me hacen una prueba. Aunque haya consenso, aunque los manuales pongan que esos síntomas son, se hace una prueba. Me puedes decir, no todos los problemas médicos tienen esa prueba identificadora, por supuesto, pero entonces los problemas médicos no pueden decir que la causa sea eso que por consenso se ha identificado. Y entonces la causa está en entredicho. Y hay que seguir investigando las causas biológicas bajo la metodología médica, estoy de acuerdo. Pero yo no estoy hablando de cómo se está estudiando el efecto, cómo se está estudiando la explicación de un problema. ¿Cuáles son las posibles bases? Cuando yo hablo de que el modelo, la metodología tradicional del modelo biomédico es incompatible con un estudio psicológico, estoy hablando de los resultados de la terapia, no de la explicación de los problemas. Por supuesto que en la explicación hace falta estudios nomotéticos, grandes contingentes de personas, análisis longitudinales, post-mortem, genéticos, con voluntarios en el momento, todo lo que quieras. Yo no me refiero a eso. Me refiero al efecto de los tratamientos. El efecto de un fármaco, donde tú das a una persona un fármaco A, a un grupo un fármaco A, un grupo un fármaco B, a un grupo fármaco C, para personas que tienen diabetes tipo 2 del mismo tipo, y distribuyes al azar, bienvenidos sea ese tipo de estudio. Pero cuando tú haces eso es para estudiar el efecto de cualquier tratamiento farmacológico o psicológico sobre un problema psicológico, una psicopatología, esa distribución al azar, esa distribución de tratamientos al azar y ese análisis grupal es absolutamente nefasto para cualquier conclusión, porque bajo una misma etiqueta pueden entrar problemas psicológicos absolutamente distintos, debidos a explicaciones radicalmente diferentes. La etiqueta no genera grupos homogéneos. La etiqueta de cáncer en estadio 4 de no sé qué, no sé cuánto, sí genera grupos homogéneos. De insulino dependientes, tal, sí genera grupos homogéneos. A eso me refiero, que hacen falta estudios nomotéticos de grandes contingentes para estudiar qué variables potencialmente alteradas están y pueden explicar, al menos una parte, de un problema. Totalmente de acuerdo contigo. Pero es distinto hacer estudios de qué variables están relacionadas con un problema que hacer estudios de justificación de que un tratamiento es mejor que otro. Y ahí los tratamientos psicológicos no pueden justificar ni la distribución de grupos al azar, ni la distribución de personas con una etiqueta a los grupos al azar, ni las medidas grupales que alteran lo que es la marcha dinámica de cualquier cambio comportamental. Sí. Yo quisiera ahí comentar sobre ese punto, ¿no? Que estamos entrando a la parte de los tratamientos y es muy importante. Digamos, estoy de acuerdo contigo en muchos de los puntos razonables que mencionas. No estoy de acuerdo que es muy distinto, por ejemplo, un ensayo clínico controlado para tratar algún tipo de cáncer donde hay un marcador biológico muy robusto. Probablemente la oncología es uno de los campos de la medicina donde hay, digamos, más certeza a nivel de biomarcadores, etcétera, ¿no? Pero no es así todo el resto de la medicina, ¿no? Simplemente diagnosticar una apendicitis, por ejemplo, pues todavía no hay un biomarcador específico y hay errores diagnósticos, ¿no? Y estamos hablando de algo tan orgánico, digamos, como
como una apendicitis. Entonces, el campo de la medicina es muy amplio. Hay áreas de mayor certeza diagnóstica, áreas de menor certeza diagnóstica, y nosotros hacemos ensayos clínicos en todo el campo de la medicina, ¿no? Con o sin marcadores diagnósticos. Ensayos clínicos en migraña sin marcadores diagnósticos. Entonces, ¿es legítimo utilizar los criterios diagnósticos para hacer un ensayo clínico? Para mí es legítimo, es completamente legítimo. Sin embargo, va a tener limitaciones. Y parte de lo que tú dices, las limitaciones que puede tener, es la heterogeneidad que hay en ese grupo, ¿no? Por ejemplo, en depresión mayor, bipolar, esquizofrenia, etcétera, ¿no? Hay limitaciones. Y esas limitaciones son, empezando por la heterogeneidad. Yo estoy de acuerdo contigo, y también he sido muy crítico en ese sentido, de que hay mucha heterogeneidad al interior de la esquizofrenia, ¿no? Sin embargo, cuando se hacen esas investigaciones con esas herramientas, ¿qué es lo que encontramos? Y esto no es lo que dice Joanna Moncrief, es donde Joanna Moncrief se equivoca, ¿no? Este fragmento forma parte de un episodio mucho más extenso de nuestro podcast, en el que María Jesús Frossán y Jesús Ramírez mantienen un profundo debate sobre psicología y psiquiatría, el origen de los trastornos mentales, el papel de la genética, la neurociencia, la cognición, los psicofármacos y los límites de cada disciplina. Si quieres ver la conversación completa, puedes encontrarla en nuestro canal de YouTube. Además, te recordamos que En Gran Psicología es un proyecto especializado en terapia psicológica online y presencial, basada en análisis funcional de la conducta. También ofrecemos formación especializada para profesionales y un máster en análisis funcional de la conducta diseñado para que puedas formarte de manera rigurosa y exhaustiva en este enfoque, desde sus fundamentos científicos hasta su aplicación clínica y práctica más avanzada. Puedes encontrar toda la información en www.engranpsicología.es.